Bienvenidos a esta celebración del Día Mundial de la Filosofía y quisiera comenzar por agradecer a la Asociación Nueva Acrópolis por invitarme a compartir algunas reflexiones sobre el estoicismo y su importancia para el momento actual en el que estamos viviendo, que es el tema que he elegido puntualmente. Bueno, antes de entrar en esto, hablemos un poco de la filosofía, porque nuestra visión de la filosofía tiende a ser teórica, es decir, vemos al filósofo como un pensador y muchas veces hay quienes como Julián Marías, ¿no es cierto?, nos dice de que el filósofo sería alguien que va al estadio a observar, es decir, él no corre en el estadio. Esta creemos que es una visión un poco distorsionada, pero el mismo Julián Marías ya apunta a que en la antigüedad la filosofía se concebía no solamente como un sistema de pensamiento, sino que como un modo de vida. Y es muy interesante que pensadores actuales, como Pierre Hadot, que desgraciadamente ha fallecido hace no mucho, quien fue durante muchos años profesor del Colegio de Francia, ha retomado esta tradición de la filosofía viva. Y quisiera aquí apuntar al lugar donde Pierre Hadot enseñaba. Pierre Hadot fue profesor del llamado Colegio de Francia, que es una institución universitaria que se remonta a Francisco I, aproximadamente al 1530, y que se da cuenta de que es muy interesante que el mismo rey va a apoyar este proyecto de Guillaume Budet, que era su bibliotecario, que hace falta un pensamiento libre, abierto. Entonces el Colegio de Francia, ya desde sus inicios, va a ser un espacio universitario donde se invitan y se invitaban, porque es un lugar que sigue activo, a las mejores mentes, a los mejores pensadores de todos los terrenos, para en un espacio abierto a todo el mundo compartir sus conocimientos. Y es así entonces que Pierre Hadot retoma la idea de una filosofía viva, una filosofía práctica, incluyendo una noción que nos puede parecer extraña porque la asociaríamos con una tradición religiosa, la de los ejercicios espirituales. Entonces, Pierre Hadot, por ejemplo, uno de sus libros los va a dedicar al emperador Marco Aurelio. Entonces, por una parte tenemos que uno de los grandes filósofos estoicos es Marco Aurelio, pero por otra parte el mismo Marco Aurelio va a considerar al esclavo Epícteto su maestro, algo que hoy nos parecería incomprensible. Bueno, pero esto no vamos a hacer una historia del estoicismo en la época antigua, sino que quiero referirme específicamente a un concepto fundamental, a una enseñanza fundamental de la filosofía estoica, y que es la siguiente y que encontramos justamente en las enseñanzas de Epícteto. Básicamente lo que dice que nosotros nos angustiamos mucho y perdemos mucho tiempo preocupándonos por elementos, por situaciones de nuestro contexto que no podemos controlar. Y Epícteto considera que esto es una pérdida de tiempo, porque igual no es algo que podamos controlar. Sin embargo, dice también, y podemos inferir también de sus palabras, que muchas veces utilizamos este sentido de impotencia frente a un contexto tal vez negativo o difícil para nosotros, como una excusa para no hacer y no responsabilizarnos de aquello que sí está en nuestras manos hacer. Entonces la enseñanza estoica es muy simple. Preocúpate de aquello que sí puedes hacer y despreocúpate de aquello que está fuera de tu control. Bueno, esto parece muy simple, pero a mí me parece de una enorme pertinencia en la situación actual del coronavirus. A ver, todos nosotros estamos desesperados por saber lo que pasa realmente. Como sabemos, circulan todo tipo de fake news. Estamos viviendo en un marco político muy crispado, donde
hay dos o más partes muy opuestas, tenemos varias visiones de la realidad que son representadas por distintos medios en España, en Estados Unidos y muchos otros lugares, pero al final esto es algo que está completamente fuera de nuestro control. No sabemos realmente lo que sucede en sus detalles y es muy posible que no podamos saberlo, pero esto no debiera ser una causa de angustia. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Es decir, estaremos de acuerdo, como ya hemos dicho, que para cualquiera de nosotros, como un mortal, pero probablemente esto incluso se dé a nivel muy alto, sentimos que no sabemos lo que está pasando y que evidentemente la situación, desde nuestro punto de vista individual e incluso colectivo, parece fuera de control. Estamos en una segunda ola que había sido predicha del coronavirus. Recordamos situaciones históricas como la famosa gripe mal llamada gripe española, donde la segunda ola fue mucho peor que la primera, pero todo esto está completamente fuera de nuestro control. Entonces, tal vez tenemos que cambiar de perspectiva. Y desde un punto de vista político, siguiendo a Platón, ¿por qué no retornamos al individuo? ¿Okay? Entonces, ¿qué es el individuo en un sentido tradicional? El individuo no es simplemente la persona, porque la palabra persona tiene una connotación de máscara, lo que se ve de afuera. Y hoy, como estamos muy acostumbrados al marketing, ¿no es cierto?, se nos habla de hay que saber venderse. Con lo cual se pone mucho énfasis en crear una máscara que creemos que va a gustar en ciertos ambientes. Es decir, vamos poniendo una máscara delante de otra máscara y vamos cambiando máscaras de acuerdo a lo que creemos que va a ser más útil en un momento dado. Pero eso justamente destruye al individuo, porque el individuo es justamente aquello que ha logrado unificar o integrar las distintas partes en un todo. Entonces aparece un nuevo concepto, este concepto de integración de la personalidad, porque la personalidad es por propia naturaleza fragmentada. Entonces, una situación externa como la actual, lo que podríamos llamar una crisis, puede ser una excelente oportunidad, tomando la interpretación china clásica de lo que significa crisis, que es oportunidad, para tomar estos distintos fragmentos y hacer el esfuerzo de integrarlos en un todo. Porque uno de los fenómenos asociados con esta situación muy particular que estamos viviendo ha sido el del aislamiento. Y yo creo que todos hemos leído con mucho interés, o yo por lo menos he leído con mucho interés, entrevistas de personajes célebres, por ejemplo artistas u otros, que han tenido que parar completamente su actividad. Como aquí, por ejemplo, tenemos en la provincia de Málaga de España muchos grandes artistas que viven, como Barenboim y otro, o Sokolov, el pianista Sokolov, que tienen casas. Evidentemente en España hemos tenido una estupenda oportunidad para escuchar de estos personajes y cómo estos personajes han vivido, digamos, esta crisis. Es decir, ha habido un parón brusco de lo externo, de la actividad. Entonces, para bien o para mal, todos nos hemos visto recluidos. Debo reconocer que al principio de esta reclusión forzada, me vino a la mente algo que había leído hace mucho tiempo en relación a cómo fueron compiladas las escrituras budistas en el llamado Canon Tripitaka, que eran unas cestas en las cuales se iban colocando los textos, pero que esta actividad de ir recopilando las enseñanzas del Buda, que se acercan bastante a las del estoicismo en muchas cosas, esto era hecho justamente en la época de lluvias, en la época del monzón,
cuando justamente en la India cesa en gran parte la actividad externa por las inclemencias del tiempo. Y que justamente cuando para la actividad externa, tenemos la oportunidad de volcarnos hacia adentro. Pero evidentemente hay que tener vida interna para que este volcarse hacia adentro sea fructífero. Y aquí tenemos un elemento interesante, que de alguna manera las circunstancias externas han parado, por lo menos momentáneamente, en gran parte la fuerza centrífuga de la hiperactividad que normalmente justificamos como actividad económica y actividad, digamos, relacionada con el entretenimiento, ¿no es cierto? Salir, la marcha. Bueno, es evidente que hoy la marcha se ha acabado, las discotecas están cerradas. Si nos vamos a reunir en un restaurante, va a ser preferentemente en las terrazas. Es decir, en gran parte esta actividad hacia afuera, esta actividad centrífuga, se ha habido fuertemente frenada. Con lo cual tenemos una enorme oportunidad porque estamos obligados a la introspección. Y curiosamente, aquí ha aparecido otro elemento que es tal vez en la desesperación de vernos desconectados de los demás, ha aparecido una nueva forma de comunicación facilitada evidentemente por la tecnología actual. Es decir, por una parte, ya sea por WhatsApp u otros métodos o sistemas, hemos estado muy cerca de gente con la que no hablábamos hace tiempo. Todos hemos tomado el teléfono para conectarnos o a través de internet o ya sea una llamada directa por teléfono con viejos amigos o con familiares para hacer esa pregunta tan humana y tan simple que es ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta situación? Y como ya sea por el teletrabajo o por el parón brusco de la actividad económica, hemos tenido tiempo. Hemos visto de manera obligada que las cosas pueden ser de otra manera. Hemos tenido un frenón de ese crecimiento desenfrenado y como ustedes saben, por primera vez desde hace bastante tiempo nos enfrentamos colectivamente al hecho de que sea cual sea el país, habrá muy probablemente un bajón por encima o por debajo del 10% del Producto Interno Bruto. Y esa es la realidad. Podrá ser un poco mejor, podrá ser un poco peor. Y hay muchísima gente que se ha tenido que replantear qué hago mañana, también desde el punto de vista económico. Ahora, como ustedes saben, todo esto ha sido muy bien estudiado y en ese sentido los estoicos son tan útiles porque ninguno de nosotros puede quedarse en la primera etapa de este trauma colectivo, que es decir, esto no existe, es decir, la negación. Como la crisis se ha prolongado y probablemente se prolongará todavía, un tiempo que no conocemos, nadie puede negar de que esto es de verdad, que esto afecta a todo el mundo y que afecta de manera diferente y no sabemos por qué. Por ejemplo, nosotros consideraríamos de que nuestro modo de vivir, digamos, europeo, más civilizado, con buenos sistemas de salud accesibles a todo el mundo, debieran hacer que el impacto de esto, digamos, de esta crisis del coronavirus, fuese muchísimo mayor en lugares como el África, con sistemas de salud muchísimo más primitivos, y no es el caso. Justamente hace poco leía un artículo en el New York Times que hacía un análisis muy interesante preguntándose por qué en África esto no ha sido el desastre que se esperaba. En parte se dice, bueno, porque la población es mucho más joven, pero eso es una muy, muy pequeña parte de las verdaderas causas que no conocemos. Entonces creo de que una de las cosas positivas de todo esto es que estamos saliendo de un momento de falsas certidumbres. ¿Por qué falsas certidumbres?
Porque hemos vivido en una concepción de una progresión lineal del progreso, que ha sido cuestionada recientemente por el tema del calentamiento global, y una serie de gente que ha reflexionado que estamos llegando tal vez a los límites de lo sustentable dentro del modelo económico actual. Y he aquí que un extraño virus, conocido y desconocido, ¿no es cierto?, que al principio se decía no iba a ser mucho peor que una gripe, y que está claro que con más de 1 millón de muertos y posiblemente muchísimo más que 1 millón de muertos a nivel mundial, no es una simple gripe, ha paralizado al mundo, nos ha frenado en seco. Pero ese parón es un parón que ha permitido un inicio de reflexión. Y lo que es muy interesante de ver si estudiamos la historia humana es que estos momentos, digamos, de replanteamiento forzados son los movimientos de mayor creatividad. Es decir, las nuevas soluciones, los nuevos planteamientos no nacen de los momentos de bonanza, sino que nacen de los momentos de crisis, es decir, esta crisis que se transforma en oportunidad. Bueno, como ven, hemos hecho algo bastante curioso, porque inspirándonos en el pensamiento estoico, hemos agregado un elemento más, porque por lo general tenemos la falsa visión de los estoicos como gente resignada. Y acuérdense que tenemos la connotación de que resignación es pasividad. Yo me resigno a lo que hay. Y aquí justamente de lo que hemos estado hablando no es de resignarse al coronavirus y que bueno, ahora viene la segunda ola que tal vez sea mucho peor que la primera y que esto cuando va a frenarse y si sale la vacuna en menos de un año o no sale la vacuna de menos de un año, a una visión muy distinta, que evidentemente esto nos ha sacudido profundamente y nos ha obligado a replantearnos. Primero, el freno nos ha obligado a reflexionar. Pero está claro de que si esta situación se prolonga, muchas cosas van a cambiar. Y yo creo que ya todos nos estamos haciendo a la idea de que el mundo post-coronavirus va a ser un poco distinto del mundo pre-coronavirus. Pero no necesita ser peor. Entonces, queremos integrar en esta reflexión la idea de que hay circunstancias externas que no controlamos, que nos frenan, que nuestra actitud frente a esto, en este caso, nos ha obligado a muchísimos de nosotros a una reflexión forzada, pero al cambiar las reglas del juego, también nos va a obligar a un estilo de vida distinto. Y quisiera terminar agregando un elemento que es la falsedad del dinero. Falsedad multiplicada por el hecho de que hoy el dinero es humo. Hasta básicamente 1970 y en distintos intervalos existía el llamado patrón oro. El patrón oro significaba que la moneda, por ejemplo un billete, estaba sustentado por algo valioso, oro, que estaba en algún banco, estaba en algún lugar y que en principio yo podía cambiar ese billete o esas monedas por oro, por algo valioso. Hoy todo el dinero es humo. Es decir, se mueven cantidades enormes de dinero virtual, donde la velocidad en la que se mueve a veces es mucho más importante que la cantidad misma y donde los flujos financieros son muchísimas mayores que los flujos comerciales. Es decir, la cantidad de dinero representada por movimientos de mercaderías, de productos y servicios, es infinitamente menor a la cantidad de dinero virtual que se mueve
de un ordenador al otro. Entonces, evidentemente, ese es un mundo en el que algo se ha perdido. Porque, por ejemplo, el sistema financiero en las últimas décadas se ha comido la mitad del pastel. Es decir, la mitad de todos los beneficios generados por actividad económica ha ido a parar a instituciones financieras. Que en teoría las instituciones financieras son muy importantes en la intermediación, pero evidentemente si la cadena de intermediarios se come la mitad de todo, tenemos un problema. Y no estamos hablando de intermediarios que ofrecen transporte y una serie de otros servicios, sino puramente servicios financieros. Tal vez, ¿y por qué estoy planteando esto? Porque evidentemente todos nos hemos visto afectados económicamente. Entonces decimos, ahora el Estado tiene que proveer. Sí, pero el Estado que provee significa un endeudamiento general. Alguien va a tener que pagar la cuenta. Y tal vez tengamos que ir retornando a un sistema más simple de trueque. Es decir, de valoración de esfuerzo de otra manera, donde yo cuido de tus niños, ¿okay? Pero tú le das clases de inglés a los míos, que están un poco atrasados en inglés y quiero que aprendan un segundo idioma para que tengan mejores posibilidades. Yo creo que el siguiente paso en este despertar, especialmente si viene un fuerte frenazo económico, especialmente en algunos sectores como el turismo, algo que no va a poder tapar ningún gobierno, continuando a endeudarse, va a ser un replanteamiento de las transacciones y actividades económicas en la sociedad, que es una manera de replantearse qué es lo que tiene valor. Porque en un sistema de trueque van a disminuir un poco las diferencias. Ya no puede valer algo 1000 veces más que lo otro. Es decir, si un alto ejecutivo, o digamos un futbolista, para ser más claro, gana 10 millones de euros y la persona a pie gana 10.000, evidentemente que tenemos un problema. Bueno, volvamos un poco al principio. Hemos planteado que existe una tradición que relaciona la filosofía con un modo práctico de vida y no solamente con el pensamiento. Tal vez los máximos exponentes de esta visión práctica de la filosofía fueron los filósofos estoicos. Y hemos querido traer una enseñanza de los estoicos como elemento fundamental de reflexión para nuestros tiempos. Y esta enseñanza de los estoicos dice que menos que preocuparnos por elementos, digamos, de nuestro ambiente que no podemos controlar, debemos preocuparnos por aquello que sí nosotros podemos hacer individualmente. Bueno, no hemos seguido 100% el pensamiento estoico, hemos traído otras visiones filosóficas a colación, pero tomando esto como un fundamento, hemos querido darle un pequeño giro a decir, hay algo que puede hacer cualquier ser humano, que es cambiar su manera de ver lo externo. Es decir, las mismas circunstancias no son algo pasivo, sino que nuestra relación, nuestra interpretación de las circunstancias puede ser muy diversa. En la práctica, para nosotros, esto significa transformar la crisis en oportunidad. Es decir, la palabra china clásica para crisis, es decir, antigua, tiene la semilla de la oportunidad. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestra relación con lo que está pasando? Primero hemos tenido un parón obligado, casi todos nosotros. Evidentemente el personal médico ha estado muy ocupado en condiciones de trabajo muy difíciles, lo cual le tenemos que agradecer enormemente. Pero digamos que una gran parte de la población ha vivido un encierro, un parón forzado que muy probablemente se repita.
en una segunda, en una tercera, tal vez en una cuarta ola, no lo sabemos. Pero esto nos da una oportunidad y de la reflexión deben salir elementos útiles para enfrentarnos a un mundo que va a ser distinto, pero en el cual hoy, por ejemplo, tenemos herramientas tecnológicas que como estamos viendo, nos están resultando muy útiles a todos para mantenernos comunicados, ya sea a través del teletrabajo, la comunicación con nuestra familia, amigos, etc. Es decir, vamos a tener que aprender a hacer las cosas de otro modo. Y si las cosas se ponen muy, pero muy duras y el sistema económico basado en la moneda se frena, como es muy posible que lo haga, y los sistemas de crédito se apaguen, lo cual muy probablemente va a ser el caso, porque si uno no tiene trabajo, no hay ningún banco que le quiera dar un préstamo, tal vez tengamos que volver a sistemas más clásicos en una versión moderna, llamémosle un sistema de trueque del siglo XXI, que tal vez lleve aparejada la oportunidad de reducir las enormes desigualdades que vemos en nuestra sociedad. Gracias.